Bueno, estamos aquí desde la revista Escolé, desde el ISEP, para conversar con Natalia Tacheta. Natalia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Filosofía por la Universidad de París 8. Y bueno, Natalia es docente, investigadora, editora, y queríamos conversar con Natalia a propósito de su trabajo como investigadora, como editora, como docente, en torno de una cuestión, ¿no? De la cuestión del anacronismo, su relación con la historia, con la pedagogía, con la filosofía. Nos interesa para este número de la revista abordar la cuestión del anacronismo, porque nos parece una cuestión central de la cultura contemporánea. Eh, y en el caso de Natalia, nos interesaba conversar con ella porque viene realizando un persistente trabajo teórico sobre las obras de Benjamin, Barbour, Agamben, y como editora codirige con Mariano Vélez una colección para la editorial Prometeo, Imagen e Historia, que de alguna manera está revisitando estas cuestiones, pensándolas, y jalonando una serie de títulos que para nosotros son de primer orden, y algunos de los cuales vamos a mencionar en esta conversación. Bueno, comencemos, Natalia. Figura incómoda Bueno, la del anacronismo. ¿No? Durante mucho tiempo funcionó como una forma de descalificación epistemológica, ¿no? En el campo historiográfico, en la historia social, en la historia del arte, pero también en la historia de la filosofía. Pero hace algunas décadas aparece Sino, reivindicada, al menos reelaborada, ¿no? Sobre todo a partir de la relación que han trazado algunos autores con la cuestión de la imagen, con la cuestión del archivo, con la cuestión de la memoria, ¿no? Entonces nos interesa, para comenzar esta conversación con vos, preguntarte por la cuestión del anacronismo en las obras de Benjamin y Barbour, ¿no? Principalmente, que sabemos que vos hace tiempo venís indagando en torno a estas obras. bueno, gracias Gabriel, primero por la presentación y por la pregunta, porque me parece que es una pregunta interesante y que además me obliga a mí personalmente a revisar cosas que vengo trabajando, que trabajé en mi trabajo de tesis, de investigación, y que de alguna manera me parece que uno va con el tiempo animándose a involucrar esas cuestiones más concretamente en las currículas que trabaja, en los programas que traza, en los seminarios que se imagina, los que se puedan dar y los que no se puedan dar. De modo que la pregunta por el anacronismo me retrotrae todas esas cuestiones. Y vos me preguntabas concretamente por Benjamin y por Barbour, que son como dos autores que por distintos motivos están siendo muy revisitados en los últimos 10, 15 años. Benjamin posiblemente bastante más, pero siguen estando como en vigencia, ¿no? Como más allá de la cantidad de años que han pasado de su momento, digamos, de oro de producción. Estamos hablando de Barbour, que produce su famoso Atlas Mnemosine, muy citado, muy revisitado, muy trabajado en la contemporaneidad. Eso es un proyecto entre el 25 y el año 25 y el año 29 del siglo XX, naturalmente. Y en el caso de Benjamin, estamos hablando de un autor que tiene un momento de producción en vínculo con la literatura, con algunas cuestiones concretas del lenguaje, que de alguna manera implica también un trabajo con la noción de experiencia y con la noción también de temporalidad, pero que va a ser mucho más fuerte y mucho más evidente en los años 30, ¿no? Y la cuestión concreta del anacronismo, en ambos casos tiene que ver con desplazarse, escapar, en algún gesto medio insumiso, de cierta irreverencia, pero también de mucha conciencia política, como en el caso de Benjamin, de escapar a las narrativas más hegemónicas, a las teleologías más aceptadas, ¿no? Como a las teleologías que están más afincadas en las disciplinas de la época. Concretamente, Barbour se está peleando con los historiadores, cuya disciplina se ha terminado como de cristalizar hacia mediados del siglo XIX, y Benjamin está peleándose con varios frentes en los años 30, cuando empieza a ser muy clara la cuestión del anacronismo, ¿no? En cualquiera de los dos casos aparece esa necesidad de correrse de las narrativas hegemónicas
Y en el caso de ambos, pensar a la imagen como un lugar privilegiado. En Barbour eso es muy evidente porque trabaja desde la historia del arte, entonces su gesto de insumisión también tiene que ver con pensar la imagen de un modo diverso. En Benjamin podría ser menos obvio o menos natural, pero también en Benjamin es la imagen un lugar privilegiado para analizar el tiempo, la temporalidad, la memoria, la relación entre estas tres cuestiones, ¿no? Y en el caso de Benjamin en particular, arranquemos más concretamente por ahí, tiene que ver con desafiar las normatividades del progreso, una noción de progreso heredada de la tradición decimonónica, que implicaba también, en el caso de Benjamin, o mejor dicho, como Benjamin lo lee específicamente, un reclamo político, un reclamo ideológico, un tipo de relación con el pasado, un tipo de relación con los hechos del pasado y con los muertos del pasado, que el progresismo heredado, digamos, parecía pasar por alto, ¿no? Y en ese sentido, y yo mencionaría dos cuestiones. En primer lugar, un texto fundamental como es sobre el concepto de historia, que es un texto testamentario porque es su última gran obra, posiblemente no del todo concluida, pero donde él aborda específicamente un concepto de historia que sea más responsable en relación con el pasado y en ese sentido tiene que ver con ser responsable de otro tipo de concepto de tiempo, concepto de historia, relación con los acontecimientos del pasado y con sus agentes. Donde aparece, en segundo lugar, diría, donde aparece como esa herramienta fundamental también que para Benjamin es el montaje, ¿no? Y como el montaje como una herramienta de escritura historiográfica. Y además, bueno, ahí a partir del año 27, en diversas etapas, en distintos momentos de su producción, Benjamin construye su gran proyecto filosófico también, que es el libro de los pasajes, donde aparece muy concretamente la cuestión del montaje y en frases que han sido muy transitadas por la bibliografía específica como, bueno, no tengo nada que decir, solo que mostrar, o sea que la centralidad de la imagen es muy evidente. Ahora bien, cuando nosotros decimos imagen, parece que se nos vienen a la cabeza las imágenes artísticas o las imágenes estéticas, y el concepto mismo de imagen es un concepto complicado en Benjamin. Para decir lo primero que se me ocurre, tiene que ver, por ejemplo, como un texto bisagra, el texto sobre el surrealismo que él escribe en el año 29, en un momento donde está muy fascinado con la producción de las vanguardias, donde él lo que propone es un tipo de imagen que implique un concepto de experiencia más amplio, ¿no? Él lo que le reclama a la filosofía de su época, al neocantismo de los años 20, le reclama un tipo de experiencia reducida, problemática, que deja fuera muchas cuestiones. Y entonces también su fascinación con las vanguardias tiene que ver con expandir la noción de experiencia, con pensar una noción de experiencia que suspenda, que problematice el sentido, que implique hacerse cargo del conflicto y no pasarlo por alto, que produzca alguna dislocación respecto de las narrativas más predominantes en torno a la imagen. Y también es un llamado de algún modo a la acción en el caso de Benjamin, ¿no? Es el famoso texto donde él dice que hay que organizar el pesimismo, ¿no? Si hablamos de anacronismo y Benjamin, después de hacer como todo este recorrido, aparece una noción central, que es una noción tardía, a la que medio no se puede llegar sin tener en cuenta todos estos pasos, que es la noción de imagen dialéctica, que como bien dice George D. Huberman, un filósofo, un esteta, que indudablemente vamos a traer a la mesa en esta conversación, él dice, bueno, que la imagen dialéctica es una hipótesis sobre el anacronismo, porque es el modo en el que Benjamin piensa la relación entre imagen, en un sentido, ya les digo, problemático, complejo, pero la noción de imagen, y la relación con la historia, ¿no? Que es frágil, fugaz, que desarma cualquier idea de continuidad, que problematiza la idea de linealidad heredada, que problematiza esa linealidad heredada porque desconfía de los relatos historiográficos predominantes y hegemónicos, que son los relatos de la dominación, ¿no? Esa famosa arenga de Benjamin de escribir la historia contrapelo, de volver a leer la historia, de volver a escribir, en todo caso, la historia desde el punto de vista de los vencidos, ¿no? Entonces aparecen esas ideas como imagen dialéctica, constelación, donde el pasado y el presente se transforman, se critican, se evalúan, se ponen a prueba, chocan, y el montaje es la estrategia, digamos, de escritura para escapar a estas teleologías y para hacer visibles estas temporalidades contradictorias, estas temporalidades en conflicto, para arrancar, digamos, a las imágenes de los relatos conformistas, ¿no? En ese sentido, como escapar a las crononormatividades hegemónicas implica
desmontarla, desmenuzarla, desarmarla, ¿no? Eso diría en relación con Benjamin, Gabriel. Y ahí estaba pensando lo central que es, en el caso de Benjamin, ¿no? El juego con estos procedimientos para desligar la historia de la idea de progreso, ¿no? Hay una apuesta epistemológica, pero también filosófica y política, ¿no? Sí, sí, concretamente, de hecho, él se está peleando concretamente con los socialdemócratas de su época que asumen ese lugar conformista o lo que para él es un lugar conformista. Incluso se pelea también con las tradiciones más ligadas al marxismo, pero lo que él llama el materialismo vulgar, que también confían en cierta idea de progreso y de proceso, que claramente resultan más conformistas con ese dejar inaudibles las voces frágiles que específicamente con pensar acciones más concretas. Y en el caso de Barbour, ¿cómo lo ves? ¿No? Todas estas ideas que fuiste señalando a propósito de Benjamin, ¿no? La cuestión de cómo se dialectizan las imágenes, cómo funciona el montaje, estos desplazamientos, ¿no? De los que estabas hablando, cómo escapar a las narrativas hegemónicas. ¿Cómo funciona en Barbour, ¿no? Toda esa idea del Atlas. En Barbour, en relación con el Atlas, ese es su gran proyecto, pero digamos, pensemos también que Barbour viene haciendo un trabajo teórico donde desafía concretamente a las historias del arte predominantes, Vasari, pasando, bueno, también por Kant, evidentemente, pero también llegando a contemporáneos como Panofsky, ¿no? Donde también hay una confianza en ciertas categorías que trazan crononormatividades, la idea de estilo, la idea de autor, la idea de evolución, ¿no? Como hay una idea también evolutiva en relación con la trayectoria del artista y con esa relación entre causa y efecto propia de las narrativas hegemónicas que a Barbour le generan como mucha incomodidad y mucho disconformismo. Y en ese sentido, ese proyecto, que vale decir que lo articula en una internación psiquiátrica, ¿no? Digo, también como, lo digo medio en chiste, pero es concreto el dato, y que tiene que ver también con escapar a la norma, ¿no? Y a la normatividad. Y ahí la obra de arte para Barbour problematiza toda esa idea de proceso de la tradición más heredada, ¿no? Y piensa en desordenar la cronología, piensa en ir contra los archivos más canonizados, que son los archivos historiográficos en general y del arte en particular, y lograr una historia que se haga cargo, o mejor dicho, que esté construida a partir de la interrupción y atenta a la contingencia. Esa contingencia en Barbour concretamente tiene que ver con una dimensión afectiva que la historiografía del arte más tradicional no consideraba, ¿no? Lo que él llama patoformel, ¿no? Las fórmulas del patos, es también el modo en el que se entraman los motivos iconográficos, digamos, pero también que se convocan unas imágenes a otras vinculadas con la afectividad y con la temporalidad. Por eso en una de las placas de Nemocine puede aparecer una publicidad, una mención a un recorte periodístico y una obra del Renacimiento, ¿no? Entonces, aparecen como esas, bueno, la palabra clave tal vez para Barbour, además de patoformel, es la noción de supervivencia, donde aparecen esos fantasmas que van ligando y que van haciendo avanzar la historia del arte. Por eso, en su Atlas Nemocine es como una historia del arte, pero una historia del arte sin texto o con muy poquito texto, más allá de una brevísima introducción y alguna otra mención más. La idea de Barbour es que las imágenes se convoquen unas a las otras y que ese convocarse de las imágenes está relacionada con cuestiones eminentemente afectivas y con lo que él toma de algunos otros autores de la época o anteriores, que tienen que ver con las huellas engramáticas, ¿no? Como las marcas que la cultura va dejando. Eso está tematizado muy bien por Agamben, que dice, bueno, lo que hace Barbour es pasar de una historia del arte a una ciencia de la cultura, ¿no? Bueno, en realidad le llaman la ciencia sin nombre porque es bastante inclasificable lo que él hace, pero es como una especie de alguna manera, construir un dispositivo que haga evidente lo problemática de las asunciones disciplinares y esa territorialización de las disciplinas a las que estamos mayormente y cómodamente acostumbrados. En ese sentido, las imágenes estéticas son para Barbour anacrónicas en sí misma, dice Barbour, porque llevan el tiempo con ellas, ¿no? Y ese tiempo también puede convocar en algún momento a una imagen y en otro momento convocar a otra, ¿no? Las patoformel para Barbour están hechas de tiempo.
son, como dice Agamben, cristales de memoria histórica, ¿no? Esas huellas némicas, esas huellas engramáticas, esa noción de engrama que anda por ahí y que tiene que ver con cómo son las huellas de los acontecimientos que van quedando entramadas en los distintos artistas y esas imágenes van armando sus propias cronologías o sus nuevas cronologías o desafiando precisamente a la cronología más tradicional con las anacronías que van encerrando. Y en ese sentido también evita o escapa a la idea de totalidad que tienden a tener las historias del arte más convencionales, ¿no? Como historia del arte del Renacimiento, historia del arte de la Edad Media, ¿no? Como escapar, digamos, a esas grandes nominaciones y poner en evidencia que el Atlas es algo que se construye, que es algo que es incompleto, que el archivo es, que el Atlas que constituye una especie de archivo necesariamente horadado y horadable, que está todo el tiempo en permanente transformación. Y ese gesto, en el caso de Barbour, sí lo asociaría con una impertinencia muy del orden de lo disciplinar en términos de que se está peleando con los historiadores de la época, tal vez menos vinculado con cuestiones ideológicas, y no porque no se haya tenido que pelear con los monstruos heredados del siglo XIX en términos del antisemitismo rabioso que claramente sufría y padecía también, pero en el caso de Benjamin es mucho más claro, digamos, con el ascenso del nazismo a partir del 33, ¿no? Digamos, los monstruos se vuelven un poco más concretos, no son solamente fantasmas, y además las situaciones económicas y políticas de los dos son muy diversas, ¿no? Pero en los dos casos sí creo que hay un gesto de insumisión o de impertinencia o de irreverencia, y en el caso de Benjamin creo que genuinamente él cree que está pudiendo armar un concepto de historia que sea mejor para vencer al nazismo, ¿no? Y que el anacronismo, las anacronías que él rastrea y el historiador que imagina o el historiador que propone, que prefigura de alguna manera, es un historiador que se hace cargo responsablemente del pasado para enfrentar al nazismo, ¿no? Creo que en ese sentido las apuesta de Barbour es más disciplinar, pero el gesto de impertinencia tal vez sea bastante parecido. Está buenísima esta idea que subrayaste ahora, ¿no? Respecto de las imágenes llevan en sí el tiempo, ¿no? La idea de que son algo así como cristales, decías vos, Sí. ¿no? Cristales de tiempo, uno podría decir. Interesante para pensar estas rupturas, ¿no? Con las cronologías, estos saltos que podemos encontrar en la historia y estas relaciones inesperadas, ¿no? Inesperadas. Y mencionabas recién también a Agamben, ¿no? A propósito de su reflexión sobre Benjamin y sobre Barbour, ¿no? En ese texto Sí. tan precioso que es Ninfas. ¿Y qué matiz crees vos que agrega Agamben, ¿no? En esta lectura conjunta que hace tanto de Benjamin como de Barbour? Diría dos cosas. En primer lugar, creo que la manera en la que Benjamin piensa el arte en general tiene que ver con una apuesta también de desarmar la tradición. Así que en ese sentido creo que lo podríamos inscribir tranquilamente en ese trabajo un poco irreverente o insumiso. Pero es verdad que en Ninfas en particular, que es un librito precioso, sabemos, es muy conciliador, o mejor dicho, tiende, me parece, a Agamben, como han hecho otros autores, pocos, pero los hay, a hacer confluir el pensamiento de estos dos autores, ¿no? De hecho, bueno, más allá de las anécdotas que Benjamin intentó meterse en el círculo de los barburgianos y, bueno, no tuvo suerte, Benjamin es un permanente exiliado, creo que lo que hace Agamben, como algunos otros, es tratar de ver dónde confluyen, ¿no? Y en el caso de Ninfas, tiene un comienzo precioso porque está como muy fascinado con los videos de Bill Violá, de una exposición que se hizo ahí en los 2000, donde aparece la serie Passions, que son una serie donde Bill Violá toma imágenes del Renacimiento, de alguna manera las recrea como si fueran cuadros vivientes y las ralentiza hasta 300 fotogramas por segundo, de modo tal que apenas, el movimiento es por momentos apenas imperceptible, el espectador está ahí como siempre medio expectante de ver, ¿se habrá terminado, no se habrá terminado, se quedaron quietos finalmente, no se quedaron quietos? Hace un trabajo con la imagen, bueno, él es un videoartista muy importante, ¿no? Pero su fascinación con el trabajo de Bill Viola tiene que ver con eso que vos decías, Gabriel, bueno, de cómo las imágenes se cargan del tiempo. Mejor dicho, Agamben comienza diciendo, las imágenes se cargan de tiempo, el tiempo se carga de imágenes. ¿Qué es lo que pasa en esas apuestas, por ejemplo, las de este videoartista? Podríamos tomar ese ejemplo u otros, ¿no? Pero, y la apuesta es cómo las imágenes se cargan de tiempo y ese tiempo se transforma en vida, que creo que es un concepto que él toma muy concretamente de Barbour, ¿no? Esta idea del
la Nachleben, de la supervivencia, del vivir después, de esa vida que sigue viviendo, ¿no? No es solamente una vida que reaparece, porque no es solamente la figura del fantasma o del aparecido, sino es una figura que permanece viviendo, que está ahí presente, ¿no? Que esa es una noción así como más fantasma, de una manera más barburguiana, quiero decir. Y el historiador lo que hace para Agamben, me parece, es restituir vida a esos patoformel, digamos, que está pensando de Barbour, ubicándolos en una temporalidad. Entonces, bueno, la noción de patoformel, la noción de supervivencia son las nociones que Agamben, sin inscribirse en una tradición que está tratando de pensar otro concepto de historia, pero de alguna manera lo hace, ¿no? Y ahí donde aparece el anacronismo o esta preferencia claramente por anacronismo, que la instala Mark Bloch, un historiador profesional, digamos. Nosotros estamos, me parece, ubicando o bordeando justamente el problema. Lo interesante es bordearlo con las figuras más marginales, pero el problema lo instala Mark Bloch, lo recoge Didi Uberman, ¿no? Y otros autores, o bueno, o si queremos ir a los años 70, 60, 70, obviamente tendríamos que hablar, ¿no? De la arqueología del saber, de el queso y los gusanos, metahistoria de Hayden White, ¿no? Bueno, una tradición larga. Agamben no sé si inscribirlo estrictamente en esa tradición, pero sí en una valoración de estos pensadores que piensan la discontinuidad, la contingencia, la supervivencia. Creo que ahí es donde se entrama, digamos, Agamben y toda una relación con este pensamiento sobre la imagen, la vida, la memoria, el tiempo, más vinculado con la imagen dialéctica que con la cronología más tradicional o las normatividades más tradicionales, ¿no? Entonces, sí me parece que en el caso de Ninfas en particular toma esa idea de la vida, que implica esa vida superviviente de Barbour, y también y termina, digamos, el texto también hace como un trabajito interesante sobre la noción de imagen dialéctica en Benjamin, ¿no? Donde es una dialéctica que nunca confluye en una imagen superadora, ni mucho menos, sino que es una dialéctica de volver evidente la tensión que implica, por ejemplo, una imagen artística o, por ejemplo, una imagen cinematográfica, ¿no? Porque ese es el textito donde Agamben un poco coquetea muy concretamente con la cuestión de lo cinematográfico, ¿no? De las imágenes audiovisuales. Empieza con Bill Viola y termina hablando, y en el medio habla de los juguetes ópticos del siglo XIX previos al cine, después termina hablando del cine. Claramente es el texto donde él toma de Barbour y Benjamin los elementos necesarios para pensar el problema de la imagen y cómo la imagen, decíamos, se carga de tiempo, ¿no? Entonces Benjamin le sirve precisamente para pensar esa tensión entre movimiento y detención, movilidad, inmovilidad, aparición, desaparición, ¿no? Y ahí es donde ubica la imagen, que es claramente una reflexión sobre el tiempo y sobre la historia también.